Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir y corregir. El hombre de Dios es enteramente preparado, perfeccionado para toda buena obra. Dios no habla de satisfacción, habla de plenitud. Que dejes de mirar por ti y empieces a mirar por el otro. Hay poder en tiempos peligrosos y hay bendición en tiempos peligrosos. Bienvenidos a Escuela de Pescadores. Estamos en Escuela de Pescadores y tengo gran alegría de compartir con ustedes en el día de hoy. Cada semana en Escuela de Pescadores vemos equipos, recursos, alternativas, distintas posibilidades para resolver, responder, ayudarnos a nosotros mismos y poder ayudar a otras personas. La vez anterior tuve conmigo en el programa al doctor Héctor Teme. El doctor Teme ha sido pastor, predicador, ministro de la palabra, ha sido coach, ha sido entrenador de pastores, de líderes cristianos y no cristianos. Ha sido instrumento para lograr llevar, conducir hacia la superación y el desarrollo a muchos cristianos y a otros hacerlos cristianos, evangelizarlos, compartir a Cristo con ellos. El doctor Teme escribió un libro que se llama Malvados o Benditos. Lo tengo aquí en mis manos. Este libro está siendo un instrumento, un recurso extraordinario para ayudar gente que está viviendo su proceso como yo. Y yo creo que como usted igualmente. En el programa anterior estuvimos básicamente en una introducción de cuál era el tema general de este libro y cuál era la intención por la cual fue escrita. Escuchamos cosas extraordinarias y prometimos que habríamos de hacer un segundo programa para seguir hablando de ese tema. Vamos a seguir hablando de ese tema, particularmente el doctor Teme utiliza en el libro un versículo del apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, donde describe o identifica más bien 18 características de los malvados y 9 características de los benditos. Bueno, este es el día en que lo invité para estar una vez más con nosotros y poder hablar de esas características de malvados y características de los benditos. Doctor Teme, gracias por volver, gracias por estar un gusto para mí, nuevamente. Siempre un honor. Teme nos bendice mucho que venga al programa y que podamos conversar. A ver, la primera pregunta va orientada hacia los números. En el programa anterior nos habló un poquillo sobre numerología y por qué 18 y por qué 9, siendo 9 3 veces 3, y en el caso del 18, 3 veces 6. Nada más contrastante que esos dos. Pero aquí se quedó una pregunta desde ese programa aquí en mi mente y fue, ¿y por qué 18 malas y 9, que es la mitad, buenas? Buena pregunta. Porque las 9 son más poderosas. No tengo tan claro por qué 18. Entiendo que más que 18 son completamente mundanas, son 3 veces 6. Y entiendo que el 9, como número desde las escrituras, es este número de la completitud cristiana, de la completitud divina. Hay plenitud en ese número. Hay plenitud en ese número. El 3, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, el hombre, cuerpo, alma y espíritu. El 3 es un número de completitud en las escrituras, muy importante. Y volvemos a lo que decíamos en el programa anterior. Los orientales, cuando escuchaban numerología,
Esto es como si yo le hablara hoy a un argentino y yo le digo, un chorro me afanó la manguera. En realidad, un boricua está entendiendo que una vertiente de agua tuvo un problema con un trozo de goma que tuvo una preocupación desproporcionada. Y en realidad lo que usé fue un argentinismo, un lunfardismo, se dice en Argentina. Chorro es ladrón, afanó, robar. Manguera es con lo que riego el jardín. Entonces, si un argentino me escucha, me entiende. En Oriente, cuando Jesús decía, de cierto os digo, o cuando de repente estaba con los de Maús y lo invitaron a comer y él dijo, no gracias. Y lo invitaron a comer de nuevo y dijo, no gracias. Y recién a la tercera dijo que sí, porque en Oriente la costumbre era, lo primero puede cambiar, lo segundo queda establecido, lo tercero se completa. Y había una costumbre que uno no dejaba, no decía que sí a la primera, ni a la segunda, recién a la tercera. Le ha pasado a muchos orientales que siguen usando ese modelo, que han ido a Nueva York y de repente los invitaron a comer y dijeron no gracias y se murieron de hambre durante un mes hasta que entendieron que los americanos te dicen una sola vez y ya está. ¿Sí? Me parece que el niño puertorriqueño nos enseñaron a decir no gracias. Tenía que insistir la persona, pero el niño educado de una vez no aceptaba. Sino, bueno, no. Es parte del lenguaje de la cultura. En Oriente, la numerología es parte. Cuando el aumentativo no existe, cuando vos lees que en 2 Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir y corregir. Completamente completo. El oriental entendió que hay una completitud en las escrituras para instruir en justicia. ¿A fin de qué dice? A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Esa palabra enteramente, en su lengua, en su lengua del momento, decía enteramente, enteramente, enteramente. No decía solo enteramente. Y el aumentativo, para aumentar, si lo decías 2 veces quedaba establecido. Si lo decías 3 veces, era completo. Y así te puedo hablar infinidad de casos. Lo que hice en el libro fue traté de enumerar diferentes relatos en las escrituras con el número 5, con el número 6, con el número 4, como la gracia de Dios, la ofrenda del altar, los 5 libros de Moisés, o sea, la gracia en el 5. Hay tanto que tiene que ver con el lenguaje de la Biblia. 18 características significa, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, mira, vienen tiempos en donde hay características que te van a convertir en completamente mundano. Y no te vas a dar cuenta porque tú crees que eres un buen cristiano y no te vas a dar cuenta y vas a empezar a hablar de una manera en donde va a dejar de fluir el poder de Dios. E inclusive, ¿cómo termina esto? Termina con el versículo que te acabo de decir. Si vos seguís las 9 características de bendición, vas a ver cómo el hombre de Dios es enteramente preparado, perfeccionado para toda buena obra. Hay poder en tiempos peligrosos y hay bendición en tiempos peligrosos, pero necesitas revisar cómo te estás moviendo. Y da características tan interesantes, porque cuando vos ves las 18 características de maldad, la primera es amadores de sí mismos. Vamos a dividir el programa en 2. Vamos a tomar las 18 o las que quieras de esas 18 y luego las 9. Okay. Así es que, ¿cuáles son y cómo se manifiestan esas características de los malvados? Lo van a encontrar en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 4 en adelante, en donde nos dice, son amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto fraternal, implacables, calumniosos, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Hablemos de ellas. Vamos en orden, en el orden que quieras. Es tan interesante porque la primera característica es amadores de sí mismos. Y díganme si no estamos viviendo en la era del yo. Sí. Solamente te pido, y a todos los que nos están escuchando, solamente preste atención. ¿Cuántos de sus pensamientos hasta ahora, en esta mañana, en este día, trataron de usted y nada más que de usted? Hay un engrandecimiento del pensar en uno. Todas las redes, todo parece que me invita a pensar en mí. Yo. Y Jesús decía con claridad, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pablo decía, muere. ¿Dónde es que se cruza la raya? Porque la Biblia no parece decir en ningún lugar que debemos odiarnos. No. No dice que un concepto de sí mismo bueno y real, Sí. no dice que es malo. No, piense todo lo puro, está hablando de usted y de yo. Sí, ¿dónde eso de amarse se tornó en algo malo? Porque todos nos amamos, no queremos martillarnos un dedo. Hay una diferencia entre valorarse y tener un amor de sí mismo por encima de cualquier otra cosa. Ese por encima de cualquier otra cosa lo define. Amadores de sí mismos, lo único que buscan es su satisfacción personal. Hemos sido engañados. Dios no habla de satisfacción, habla de plenitud. Y mientras sigamos yendo tras la satisfacción, probablemente vamos a tener modelos que se diluyen y no una fuente de agua viva que fluye. La plenitud de Dios en cada uno de nosotros es el corazón de Dios. Dios busca, te llenó de la plenitud de su poder, busca que vivas en plenitud, el amor que sobrepasa todo entendimiento, pleno. En cambio, el primer concepto es, yo les llamo los ombliguistas. Ombliguista. Ellos están todo el día mirándose el ombligo. Yo estoy teniendo serios problemas por encontrarlo geográficamente, pero sé que está por acá. ¿Sí? Hoy qué problema que tengo. Hoy qué mal que está mi vida. Y no sabes lo que me pasó a mí. Y no sabes todo. Y yo. Estamos centrados en nosotros mismos. Y quizás la bendición está a medio metro, ¿eh? Solo hay que levantar la cabeza. Wow. Me gusta decir que la clave en estos tiempos ya no es mirar por el otro, como el cristianismo nos enseñó por 2000 años, porque esta es la gran batalla del cristianismo 2000 años, que dejes de mirar por ti y empieces a mirar por el otro. Pero ya mirar por el otro no alcanza. La clave hoy no es ni mirar por ti, ni mirar por el otro, sino aprender a mirar desde el otro. Desde el otro. Entonces yo vengo y te escucho y trato de entenderte y trato de mirar desde tu mirada, desde tu cultura, desde tu lenguaje, y desde ese lugar me relaciono. Usted tiene problemas matrimoniales, le voy a ahorrar dinero. Todo lo que me va a contar de yo, cámbielo por nosotros. Deje de pensar en yo y empiece a pensar en nosotros. Si cada pensamiento en su matrimonio es nosotros y no yo, va a ver como la mitad de sus problemas van a desaparecer. Wow. Amadores de sí mismos. Avaros. Amadores y avaros. Qué interesante, porque uno de los conceptos más poderosos que Dios enseñó es la generosidad. La mano abierta. Tú tienes a alguien con el puño cerrado y alguien con la mano abierta. ¿Quién recibe primero? Sí. El de la mano abierta. Sí, la sí. mano abierta es la primera que se llena. Y hoy nos enseñan a vivir con el puñito cerrado. Todo.
Entonces, mano abierta es entrega. Estamos en una sociedad que está más comprometida con lo que intercambia que con lo que entrega. A ver, repita eso. Estamos en una sociedad que está más comprometida con lo que intercambia que con lo que entrega. Y el intercambio puede ser fabuloso en los negocios, bárbaro, pero la entrega te lleva a la honra. Y la honra es una de las mejores maneras de adoración. Cuando dice teme a Jehová y apártate del mal, es este respeto reverente de adoración que nace de la honra. Sí, es el término que se utiliza también para la relación con los padres. Hay que honrar. Bueno, otra de las características de maldad, desobedientes a los padres. Pero hay otra dentro, porque es muy interesante que hay algunas características que como que van pegadas, ¿no? Desobedientes a los padres, y otra de las características es sin afecto natural. O sea, no solo desobedecen a los padres, sino que dejaron de tenerle afecto. Están tan comprometidos con el yo que están más preocupados por el testamento que le va a dejar el padre que por el legado que le va a dejar. Cuando dice afecto natural, ni siquiera está pidiendo un afecto sobrenatural. La palabra que usa en las escrituras para natural es la connotación de parental, es la connotación de familia. Dejaron de tener afecto por la familia. No, yo con los primos ya no me junto más, no son unos idólatras y además vienen y no, yo ya con ellos no tengo trato. Y vos ves que cada vez hay mayor cantidad de cristianos, no se juntan con la familia, no se juntan con la iglesia, solo hacen cristianismo virtual y después se quejan de que los tiempos peligrosos no están fluyendo. Bueno, deja de ser un malvado. No se lo dije yo, se lo dijo la Escritura. El buen cristianismo es comunitario. El buen se da en cristianismo esa expresión. y vive en la compasión. Eso no significa que somos todos buenos. Somos todos perdonados. Sí, así que fuimos malos y estamos en proceso de cambio. Yo quiero aclarar que cuando yo pasé por este libro, hubo momentos en que yo tuve que dejar de escribir y me encontré, te voy a dar una de estas, ¿sí? Para los amigos, ¿sí? Cuando me encontré, por ejemplo, una de las características es la crueldad. La crueldad es una de las características de maldad. Y hoy los cristianos, en algunos aspectos, por amor a la verdad o por respeto al evangelio o por aborrecer lo malo, hemos sido crueles con el no cristiano o con el cristiano que no era tal cual como nosotros queríamos. Y yo me sentí identificado con eso, porque es en el cristianismo en el que crecí. Sabes que he estado algunos meses trabajando en un proyecto que tiene que ver con la vida de Gille Ávila. Y en ese proceso tuve que entrevistar a un líder muy conocido, obviamente no voy a mencionar el nombre, muy conocido. El tema es que ese líder me contó una experiencia que tuvieron con Gille Ávila. Él cometió un error, una conducta impropia, llamó a los líderes de su iglesia y se las confesó. No, nadie lo sabía, fue sorpresa, habló con su esposa y se la confesó. Subió al púlpito el domingo y se lo confesó a todo el mundo, a toda la iglesia. Y él mismo se bajó del púlpito y dijo, no soy digno, necesito ser ayudado, orientado, etc. Voluntariamente se sometió a un tratamiento. El tema es que otros dos líderes llegaron a la oficina de Gille Ávila para hablarle de lo que aquel bandido, aquel malvado había hecho. E hicieron un poco de acusaciones. Le preguntaron a Gille si él había oído de eso y dijo, algo he oído de eso. Entonces ellos le dijeron, creo que hay que tomar ciertas medidas,
Gille le preguntó, ¿cómo cuáles? Entonces ellos hicieron una lista de todo lo que había que hacerle a aquel malvado. Entonces Gille le dijo, me parece que la lista está incompleta. Ellos pensaron que él iba a incluir algunas otras sanciones contra el hermano. Y Gille les preguntó, ¿ya oraron un buen rato por él? Y no hubo respuesta. Entonces Gille le dijo, tiren las hojitas esas y arrodillémonos aquí. Y vamos a dedicar cuando menos una hora a bendecirlo. Eso cambió el panorama total. Esos dos líderes conversaron conmigo y me contaron la experiencia. Yo solo hice una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después? La respuesta fue, guardamos las hachas. Habíamos ido a cortarlo en pedazos. Eso se llama crueldad, ¿no es cierto? Bueno, el no tener una visión clara acerca de estas características convirtió al cristianismo en apedreadores profesionales. Uy. Si vos ves el relato de Jesús, cuando le habló a los que iban a apedrear a la mujer, los primeros que se bajaron, que soltaron las piedras, eran los más viejos. Y uno cuando ya lleva unos buenos años, alguna habrá hecho, algo tiene para decir, yo no puedo tirar esta piedra. Pero todos dimos una pedrada en algún momento. Pero también le dijo a la mujer, vete y no peques más. Sí. O sea, sí. ¿cómo es no la justificó eso. Exacto. ¿Cómo es el manejo ante la característica malvada que te convierte en ese momento en un cristiano malvado? Bueno, la característica es, haz tu diagnóstico. Este libro trae preguntas de diagnóstico que te va a servir para decir, epa, ella me la llevo. Pero también te trae preguntas que te van a ayudar a ir hacia un futuro poderoso del que te puedes hacer cargo. Lindo. Si no querés ir y hablar con nadie, no tenés la valentía que tuvo este hombre, mírate al espejo o mírate en la ventana de este libro y vas a poder salir de estas 18 características. Deja de mostrarte una, viste que dicen que los argentinos somos todos agrandados y arrogantes. Bueno, acá hay varias características que... Pero no es cierto. Bueno, eso. dicen eso, ¿sí? Pero mira esta característica, vanagloriosos. Y es tan interesante la vanagloria, y me gustó definirla, la vanagloria, un estado de vacío espiritual que busca llenarse con el reconocimiento y la admiración de los demás. Entonces, cuando veo a alguien que es vanaglorioso y entiendo que es un estado de vacío espiritual, puedo ayudarlo a ir hacia otro lugar. No digo solamente, uy, mirá qué agrandado, sino, hey, espera, ven que vamos a menguar juntos. En Método CC tenemos un curso que se llama Curso de Incapacitación. No inspira a matricularse Bueno, hasta que uno lo entiende. Se lo damos a los líderes porque y abajo dice, aprenda a menguar para crecer. Tiene que ser curso obligatorio, porque si no... Y sabes que lo di con un ministro cristiano brasilero, lo dimos en español y en portugués, y de lo que hablamos es esto, de entienda que hay una manera de ser cristiana que Dios va a bendecir. Hay otro que es hoy muy interesante, dice ingrato, no dice desagradecidos. Dice ingrato. Ingrato. ¿Cuál es la diferencia entre el ingrato y el desagradecido? El desagradecido recibe gracia y se va, se olvida. El ingrato recibe gracia y habla mal del que se la dio. Doblemente malo. Entonces tú vas y ayudas a alguien. Claro, vos me ayudas porque tenés. A usted sí que le va bien, ¿eh? Usted es el pastor, seguro que usted puede, ¿eh? Es ingrato, no es desagradecido, es ingrato. Exactamente. Mientras estudiaba cada uno de estos términos, me sorprendí con la cantidad de cristianos que son ingratos. Que no solo son desagradecidos. Uno dice, bueno, es uno de los 10 leprosos, ¿sí? que no volvió. No volvió. No.
además ingrato. Sí, sí, este fue un leproso que dijo, y me sanó porque le sobran los milagros. Exacto, sí, no le quedaba otra que sanarme. Sí. O sabía que si me sanaba a mí iba a salir en la Biblia. Claro, ahí va a salir en la Biblia. Es verdad, es verdad. Esas listas de las de Jesús, las de Pablo, las leemos a toda velocidad. No hacemos las comas. Seguimos corriendo. Qué buen libro. Gracias. Qué buen. Me costó mucho escribirlo. Sí. Te hablo de escritor a escritor y así en la intimidad de esta reunión. Ahora que no nos está viendo nadie. Me costó mucho escribirlo. Me costó mucho porque lo que menos quiero en estos tiempos es decirle a la gente, mira, tú eres esto. Te diría que el libro lo escribí para mí, no lo escribí para los demás. Sí. Lo que sí creo es que hay características, uno puede decir, bueno, impíos, soberbios, blasfemos. Es interesante porque la blasfemia tiene que ver con hablar mal, pero la calumnia es hablar mal falsamente de alguien. Y es tan interesante y no hay problema de hablar. Algunos no conocen, por ejemplo, la diferencia entre hipócrita y murmurador. Hipócrita es aquel que dice en público lo que no sostiene en privado. Y murmurador es aquel que dice en privado lo que no sostiene en público. Y son calumniadores, ¿viste? Entonces no es que no tenés que hablar. ¿Querés hablar? Lo vas a hacer con fundamento, tenés cosas para decir, ven, dilas. Si el lenguaje fue diseñado para que construyamos juntos, pero no que andes murmurando o calumniando o siendo un hipócrita. Aborrecedores de lo bueno. Pareciera como que, por ejemplo, hay gente que te escucha hablar de una hora de orar. En el caso, como mencionabas, dice, ¿una hora orar? ¿No es mucho? Y se empiezan a convertir despacito en aborrecedores de lo bueno. Y la sociedad parece estar diseñada así. Critiquemos la santidad, critiquemos la virginidad. Pero sos cristiano, eso no es débil. Un tipo tan inteligente como vos, cristiano. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. La sociedad camina hacia allá y han ido encontrando la manera, la forma de justificar lo malo y de presentarlo como cosa buena. Exacto. Como cosa hermosa. Aborrecedores. Odian la santidad, odian la pureza, odian la integridad, todo lo que tiene que ver con Dios. Avancemos en esto, me encanta. Una de las peores, traidores. Escuché a una persona decir que él no era un traidor, sino que tenía sucesivas lealtades. Sucesivas lealtades. Cambia, abandona aquel y agarra otra. Esa es una forma de justificarlo creativa. No es buena, pero es creativa. Yo lo invito a leer el libro y a que revise si usted es un traidor. ¿Qué es un traidor? Es aquel que no es leal, aquel que no está comprometido, aquel que pone sus intereses, deseos o pasiones por encima de los propósitos. En el Evangelio no se trata superficialmente la traición. E inclusive muchas veces la oración no llega, no pasa el techo, inclusive no hay bendición en la vida de alguien por haber sido un traidor. Desleal. Coré, y te puedo mencionar un montón de casos en donde hay consecuencias. Es muy interesante también revisar, porque hay algunas de estas que trae miradas tóxicas o nocivas, pero hay otras que traen consecuencias en tu vida o en la vida de tus generaciones. Y por eso es tan importante poder verlas y decir, hey, papá, voy a empezar a sacar estas cosas. Así es que estas características no solo me dañan a mí, dañan mi entorno y pueden dañar las próximas generaciones. Hay un investigador de las escrituras de hace 2 siglos que se llamaba Bullinger, no sé si oíste hablar de él.
un genio de las escrituras, y él hablaba de cómo la palabra es matemáticamente perfecta y tiene una precisión científica, y hablaba de las estructuras gramaticales de las escrituras. Si vos ves toda la palabra de Dios, es A, B, C, D, E, F, F, E, D, C, B, A. Y ves cómo el propósito eterno va cerrando. Otro día hacemos otro programa de eso. Sí. Pero aquí hay una estructura también en las 18. Si ves, empieza con amadores de sí mismo y termina con tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Hay una consecuencia de ser amador de sí mismo en donde negás la eficacia. O sea, vos te das cuenta que no son piadosos por sus frutos, por la manera en que se relacionan, enamorados de los placeres más que de Dios. O sea, termina, mira, empieza con el yo, y termina con el yo, ¿viste? Enamorados de los placeres más que de Dios. Y esto para hacerse preguntas simples, no la intelectualice, no la mistifique, hágase las preguntas simples. ¿Hay algo en mi vida que me lleva más tiempo y más pensamientos que Dios mismo? Fácil. Porque quizás ¿Qué por ciento de mi tiempo lo ocupa Él? De mi pensamiento, exacto. En mi agenda. ¿Cuántas veces aparece? Su presencia, su palabra. ¿Por qué razón alguien va a querer aparentar piedad y al mismo tiempo negar la eficacia de ella? En realidad porque nació en un mundo cristiano en donde se relaciona y hace las cosas porque todos la hacen, pero niega la eficacia. Revisemos piedad. Piedad es la palabra eusebeia, que significa esta relación íntima, vital, dinámica, estrecha, verdadera con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Es dinámica, estrecha, verdadera? No, pastor, estoy vacío, no, hace rato que le hablo a Dios y no me contesta. Pero sigo orando. Y vengo todos los domingos. ¿Eh? Claro. Vengo todos los domingos a la iglesia. Sí, sí. La Biblia no hay quien la entienda, pero yo la leo. Sigo creyendo en Dios, pero no, en mi vida no se manifiesta. O sea, bueno, entonces ahí uno empieza a preguntar, ok, a ver, ¿dónde están tu carácter y tus actitudes? Hay algunos que creen que sus talentos son su puente hacia la santidad. Y el talento no es el puente de santidad. El talento es la bendición de Dios sobre tu vida, la gracia de Dios. Es un regalo. Es un regalo de Dios para que puedas vivir lo que Él es. El talento no habla de ti, habla de Él. Cuando tú llegues y digas, le hablé a 100.000, eso te lo di yo. Ahora, ¿cómo les hablaste? ¿Cómo fuiste entrega? ¿Cómo te preparaste antes de...? ¿Qué fue lo mejor que hiciste para llegar ahí? Y entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ok, ¿y dónde estás pasando tu tiempo? ¿Lo estás pasando en internet? ¿Lo estás pasando en las redes? ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Estás practicando la presencia de Dios? ¿Estás viviendo y disfrutando las escrituras? Entonces, hablas de piedad, pero negás la eficacia de ella. Si resolvemos o cuando menos algunas de estas pues, características negativas, características de maldad, pero no edificamos en nosotros esas otras, las positivas, quedamos en el limbo. Sí. Si no miento, pero no hablo verdad, soy mudo. Bueno, otro descubrimiento enorme fue por qué Dios elige estas 9 características a través de la revelación que Pablo trae en las Escrituras. ¿Por qué son estas 9 y no otras? Porque está hablando de características en los tiempos peligrosos. Son características que los cristianos tienen que tener en lo alto, en el monte, en los tiempos peligrosos. Pero déjame cerrarte con una de las características de maldad que hoy ni se nota y la ves en muchos lugares en la iglesia. Impetuosos. Impetuoso y la que le pega, que son como primas, intemperante. Entonces, tenemos muchos líderes que creen que ser valiente es ser impetuoso.
Comerse el mundo es ser impetuoso. Tener fe es ser impetuoso. Y lo decimos. Y lo creemos. Sí, sí. Y está dentro de las características de maldad. E intemperante, que no me voy a los extremos, que no dejo que mi temperamento me tenga. No, yo ante esto soy una línea y de acá no me voy a mover y perdemos de vista cómo el diablo usa de estas características y hacemos todo un relato y mostramos diferentes intemperantes en las Escrituras para que podamos vernos en ese espejo y decir, espera, ¿y si me arrodillo? ¿Y si pido consejo? ¿Y si soy más vulnerable? Impetuoso e intemperante. Claro, nosotros leemos que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan y de repente justifico lo impetuoso que soy y digo, sí, allí está. De pronto encuentro al apóstol Pablo siendo agresivo y digo, bueno, es que yo soy un Pablito, un Pedrito, un fulanito. Pero Jesús nunca alabó esas características en ellos. Así es que no es algo para imitarlo. El término griego es jormema, que denota un empuje o arremetida violenta. Esta es la esencia de los impetuosos. Una avalancha imparable. Y después estos líderes se quejan porque nadie les avisó. Y los que están alrededor dicen, pero ¿cómo le voy a avisar si iba a esa velocidad? Exacto. Me mata. Es una temeraria y obstinada precisión. Obstinada precisión. O sea, es una temeraria obstinación. Terca. Y bueno, hay ejemplos en las Escrituras de obstinados, de irreflexivos, de personas que es más, está muy pegado con la falta de contención. Por ejemplo, a veces uno dice, bueno, Dios es mi suficiencia y vamos por todo y hagámoslo. Y nos vamos metiendo en cosas temerarias porque tenemos el talento, porque se abren puertas y no nos damos cuenta que terminamos siendo intemperantes, impetuosos. Es muy interesante. Hay ausencia de guianza divina en eso. Es mi capricho. Y de sabiduría y de paz. Sí. Uno de los términos que estoy usando mucho en este momento con los líderes es, hacemos procesos de calibración. Calibración, Sí. me gusta eso. ¿Sí? Porque en realidad no son líderes que tienen problemas, pero se encuentran con algunas de estas características y no las toman como un pecado. Las toman como parte de su vida, entonces necesitamos calibrarlos. Bueno, ahora les estamos dando la posibilidad de que con el libro se calibren solos, ¿no? Sí, pero sí. lo que estamos haciendo con muchos líderes es calibrarse. Y uno se calibra con una visión conforme al propósito de Dios. Wow. Y se calibra conforme a la unción de Dios en tu vida. Uno de los términos más poderosos de unción es alineación con la voluntad de Dios. Alineación. Es hermoso, esto es hermoso porque evidentemente hemos justificado muchas de esas actitudes diciendo, a veces diciendo simplemente así soy yo, o así me criaron, o en mi país esto se estila. Bueno, está bien, pero no en el reino. Y no en las Escrituras. Exactamente, no en este modelo de pensamiento que es el reino de los cielos. Vamos a los 9, tenemos 9. 9 características, sí. Hay posibilidades, tenemos una vida maravillosa por delante. A mí me gustan las 3 primeras, doctrina, conducta, propósito. Mira, y yo las veo como una, yo no sé cómo las ve Dios, pero yo las veo como una. Yo digo doctrina, conducta, doctrina, propósito. Doctrina, conducta, propósito. La primero primera de todas es doctrina. Voy a ser muy resumido, corriendo con el riesgo de no darte quizás
el todo porque es tan grande doctrina. Doctrina es cuando hay palabra de Dios, cuando tomo tiempo en entrenarme. La preparación es el grado más alto de fe. Preparación es el grado más alto de fe. Hay que escribirlo en un... Cuando yo entiendo la doctrina como ese alimento cotidiano, primer alimento de tiempos peligrosos que necesito para poder ver con los ojos de Dios. Si no sé lo que dice Dios, ¿cómo puedo ver como Él ve? Exactamente. La doctrina no es para yo saber más, yo. No está hablando de mí. Hablando de Él. Exacto. Es su doctrina. Exacto. No es mi doctrina. Ni Exacto. siquiera la de mi religión. Exacto. Es la doctrina de Dios. Y después lo amplía cuando le dice en el mismo contexto, hey Timoteo, toda la escritura, Teofenustos, es respirada de Dios y es útil para enseñar, redarguir y corregir, 2 Timoteo 3:16, ahí en ese contexto. Doctrina es lo primero que plantea. Si no hay palabra, serás llevado por todo viento de doctrina. Por astutos que para engañar usan las artimañas del error, dice la palabra. ¿Entiendes que doctrina está establecida en las Escrituras? Total. Y cuando habla, la Escritura habla de doctrina apostólica, está hablando de esa doctrina que nos dio el Señor en las Escrituras a través de esos apóstoles. Y debemos entender entonces que hoy no hay hombres dotados por Dios para establecer nuevas doctrinas. La palabra de Dios es de lo que habla Pablo. De lo que está hablando Pablo es de la didache, de la esencia de lo enseñado, de la instrucción, la didascalía, de poder trabajar las escrituras. Este es el contexto y vas a ver que cada uno de los términos que usa en todo Timoteo, la doctrina como el ancla en el medio de la tormenta. O sea, hay diferentes términos que cierran a este primer concepto que trae las 9 características de bendición. Entonces debemos rechazar toda cosa que aparezca hoy y que pretenda igualarse a las Escrituras o a la doctrina. La palabra de Dios es la que expulsa, la palabra de Dios es la que incluye, ¿no? No, si yo tengo doctrina, la misma palabra me va a ir mostrando que sí o que no necesito, pero me tengo que ocupar de alimentarme constantemente de esa doctrina. Hay que nutrirse. Constantemente. Instrucción, no solo, o sea, preguntarme qué sé y qué aplico, y la pregunta quizás más poderosa es qué entiendo. ¿Qué entiendo? Así que es para leerla, para estudiarla, para comerla, para entenderla, y entonces conectamos el próximo concepto que es conducta. Mira, yo llevo muchos años ayudando a la gente en conducta, ayudándolos en carácter, en manera de mirar, en herramientas de lenguaje. Y lo que hicimos estos últimos años en Método CC es, todos los que hemos entrenado, hemos buscado que si no tienen doctrina, darle las canales o los puentes para que lo puedan tener. Lo primero es doctrina. Comienza por allí. Lo segundo es conducta, y es tan interesante porque el concepto que usa para conducta tiene que ver con que aquello que estás pensando, aquello que estás masticando, eres. Se traduce en acción. Y hay una línea igual, congruente entre el bien pensar, el bien decir, el bien sentir y el bien hacer, que trae el bienestar. O sea, el bienestar, es el producto estoy bien, que tiene que ver con la conducta, estoy bien, esta es mi conducta, esto es quién soy, esto es lo que vivo, tiene que ver con, nace en este modelo de pensamiento. En el medio vamos a encontrar hábitos en donde vamos a tener que trabajar. La conducta tiene mucho que ver con
con el hacer, con hábitos. Está saliendo mi próximo libro, Lo que los exitosos hacen, que habla específicamente de esto, del hacer, de cómo relacionarme cotidianamente con quién estoy siendo en mi hacer cotidiano. Ahora vienen juntos conducta, doctrina, conducta y Propósito. no dice meta, ¿Cuál es la diferencia? no dice objetivo. Meta es un lugar fuera de mí al que intento llegar. El objetivo es ese el foco específico. La meta es el lugar fuera de mí al que intento llegar. La meta hace 300, 400 años atrás, como concepto, como palabra, servía porque era un mundo más estático. Pero hoy el 50% de lo que me pasa en una acción no lo controlo. Hay cualquier cantidad de variables que yo no manejo, que tienen que ver con el otro, que tienen que ver con circunstancias, que tienen que ver con algoritmos, que tienen que ver con estímulos. La visión, y más la visión en el propósito, habla de mí, habla de mi mirada, habla de lo que tengo dentro. Y yo, por ejemplo, puedo venir de la visión de cambiar el pensamiento de Iberoamérica. Entonces te puedo decir, bueno, pero son tan complicados los latinos. Bueno, pero yo hablo y miro y vengo del propósito. Ok. Se ha hablado más de metas, de objetivos y parece que a la gente le resulta muy atractivo poner una meta y voy tras ella como un perro fiero. Hemos tenido algunos casos de algunos excelentes comunicadores, grandes mentores que nos han enseñado mucho y muy bien de un montón de 10 pasos para esto, 21 pasos para el otro, 30 para el otro, pero que nos han introducido al cristianismo el concepto meta, que hoy es pernicioso para la iglesia. Hace daño. Yo creo que sí, porque Frustra. excusa, y siempre las excusas tienen razón. El mediocre es un excusador profesional, con fundamento. Pero las excusas en su mayoría son mentiras muy bien No son vestidas. mentiras. Muchas Siempre las excusas tienen razón. Siempre tienen Siempre razón. tienen razón. Siempre. Por lo Explícame. menos para mí. Si yo te digo, iba a venir a las 7, pero el tránsito, es increíble el tránsito de esta ciudad. Y por eso llegué a las 8. Sí, pero no deja de ser una mentira bien vestida, Yo muy tenía- elegante. Yo Hay- tenía la hay- meta de llegar a las 7. La razón por la que no llegué a las 7 fue porque no calculé bien y no salí a tiempo. Nadie dice eso. Por eso. Entonces, de alguna forma, teme, estoy disfrazándola, estoy maquillando. Pero mi algo- cerebro funciona Sí, lo entrené para eso. calmándome. Sí. Y las excusas me calman. Sí, es Son verdad. mis calmantes defensivos. Sí, es verdad, es verdad. En cambio, la visión, si yo vivo desde la visión voy a hablar, desde la visión voy a mirar, y desde la visión me voy a levantar temprano. Mi visión, por ejemplo, es ser un tipo puntual. Yo vengo desde esa visión. Es muy difícil que yo llegue tarde a un lugar. Y yo, me decís a las 9 y a las 7 estoy ya pensando en que tengo ya a las 9. O sea, pero porque me preparo, porque miro desde ahí. ¿Eso quiere decir que no voy a tener obstáculos? No, puedo tener un montón de obstáculos. Seguro. Pero trabajo en pos de. Sí. Propósito, el propósito es una característica fabulosa. Nosotros hemos visto líderes que antes era su talento o sus circunstancias, que empezaron a hacer su propósito, se alinearon con la voluntad de Dios Lindo. y dejaron de preocuparse por el resultado y empezaron a estar bendecidos por el proceso. Hay que amar los procesos. Totalmente. Si no los amo, de repente me abruman, me cargan, abandono.
Aparte de estos tres aspectos, ¿qué otros aspectos? Bueno, después vienen tres que parece que fueran como una característica, un sello de Dios constante en la vida del cristiano. Fe, longanimidad y amor. Ahora, es muy interesante porque es una fe en la prueba. Es una fe en el tiempo peligroso. Es una fe activa. Y es una fe durante. Totalmente. No es, bueno, voy a tener fe y voy a estar pasivo 20 años, no. Es un crecer, es un estar constantemente alineado y alimentado de la fe. Parte del proceso. Me acompaña en el proceso la fe. Así es que no es un elemento para lograr cosas instantáneas, es un elemento que me acompaña en el proceso. Y forma parte de mi vida cotidiana. Sí. No es soy un hombre de fe, estoy siendo un hombre de fe. Me gusta eso. Me gusta eso. ¿Y el otro era? Longanimidad. Longanimidad es la longanimidad, y fíjate que también es un fruto del espíritu. La longanimidad es ser bueno sin importar las circunstancias. Uno es bueno. No se preocupa por lo que está pasando alrededor. No sos bueno porque el otro se lo merezca o porque el contexto da para que vos seas bueno. Sos bueno porque elegís ser bueno. Es mi naturaleza. Es mi naturaleza. Vivo en la entrega, en estar disponible. Los que muerden son otros, yo acaricio. Total. Los que maldicen son otros, yo bendigo. Exacto. Porque esta es mi naturaleza. Eso es longanimidad. Mientras los demás muerden, yo acaricio. Me gustó eso. Esa es la clave. Y amor. Y es amor ágape, ¿no? Es el amor de Dios en manifestación a través mío. No es amoreros, no es un amor. No pretende, da. Y es un amor que se alimenta de quien soy espiritualmente. Eso es bueno. Somos parte del cuerpo de Cristo, el Señor está volviendo, vamos a estar toda la vida eterna juntos. Empecemos a amarnos. Esa es la fuente y la razón de ser de ese amor. No amamos porque me gusta o porque me cae bien. Amo porque yo amo. Y hay tres características finales que estallan la cabeza. Porque uno dice, bueno, las finales deben ser las mejores. Y cuando uno las lee, dice, ¿en serio? Mirá cuáles son las finales. Paciencia, persecución, padecimiento. Dolió. Eso dolió. Dice, pero ¿cómo? ¿Estas son características de bendición? Sí. Porque de la paciencia que habla es macrozumía, es largura de ánimo. Dado quien vamos a ser en el futuro, simplemente me mantengo paciente para que suceda. Yo sé quién maneja el avión. Yo sé quién es mi padre. Yo sé hacia dónde vamos. ¿Sí? No me enloquezco con lo que está pasando alrededor, pero van a pasar cosas difíciles. Por eso te dice persecución. La clave de la persecución es la fortaleza. Es un término que tiene que ver, pongamos nuestra fuerza en lo fuerte que somos. Uno de los trucos del diablo de los últimos años es hacernos creer, porque el diablo nunca te dice que va a sacar la Biblia del diablo. Si trata de adulterar la palabra, ¿no? Sí. Y una manera de hacerlo es trabajen sus debilidades. Les han dicho a los cristianos todos estos años, fortalezcan sus debilidades. Dios no dice eso en la palabra. Dios dice, fortalezcan sus fortalezas. Sus debilidades, entréguemelas a mí. En su debilidad, yo me hago grande. Sí, entonces soy fuerte. Exacto. Sí. Si usted trata de fortalecer sus debilidades, va a poner su dedo en su pecado y no en el Salvador. Y aquí la palabra persecución es fortaleza en la persecución. Estírese, van a pasar cosas, pero el tema es más grande que eso. No va a dejar de suceder.
puede que vuelva a suceder. De seguro el diablo lo va a intentar. Tendrá un agente, pero esté fuerte. Sí. El otro día me juntaba con una persona que me No decía... le tiene miedo a la persecución. Bueno, La- el término miedo me gustaría trabajar en un programa, si querés, Ok, completo, sí, porque sí. miedo, temor, hay estímulos que el cuerpo va a tener. No, no es tanto si va a tener o no miedo, sino cómo se va a relacionar con el miedo. Bueno, allí está, porque el miedo paraliza, pero este no se paraliza, No te este sigue paraliza. adelante. Me Exactamente, gusta eso. exactamente. ¿Teníamos una más? La última. Dice padecimientos. Y la palabra padecimientos es la palabra pacema, que significa el dolor que te eleva. Dolor que te eleva, padecimiento. Esto es como cuando vas al gimnasio, yo no sé de eso, pero escuché, leí sobre el tema, ¿sí? Laura le explicó. Cuando vas al gimnasio y haces 3 series, ¿sí? Y estás haciendo hombros y de repente sabés que la tercera serie es la que duele. La que duele. Y la que duele es la que trabaja. Esto cuando dice padecimiento nos dice sufrimientos horribles que usted va a pasar. Por eso a mí me gusta preguntarle a la gente, espera, ¿estás pasando por esto? ¿Para qué? Bueno, porque tal cosa. No, yo no te pregunté por qué. Te pregunté para qué. La gran mayoría de nosotros cuando nos pasa algo, lo primero que hacemos es preguntamos, ¿por qué Dios? Cierto. Y la pregunta no es por qué. La pregunta es, ¿para qué? ¿Qué pretende lograr Dios? ¿Hacia dónde nos lleva? Hay La siempre... resistencia nos fortalece, Exactamente. siempre. Esos dolores que te elevan. Cuando uno entiende que Dios te está diciendo, vienen tiempos peligrosos y hay características que tenés que evitar en vos y en otros, pero hay características que tenés que sostener y alimentar. Tu alimento constante de las escrituras, tu mantenerte congruente con la conducta, tu estar alineado con el propósito de Dios, tu fe activa, constante, en medio de la prueba, tu longanimidad, tu ser bueno sin importar ni a quién, ni cómo, ni cuándo, ni dónde, tu amor por otros, tu paciente mirar el retorno del Señor como una actitud constante, tu fortaleza, tu estiramiento, tu crecimiento en la persecución y tu mantenerte elevándote a través de ciertas situaciones que te duelen, pero que te llevan a nuevos lugares. Seguramente vas a ver cómo la palabra de Dios hará que estés enteramente preparado para toda buena obra. Esto es enriquecedor. Esta información, este material lo tenemos en el libro. Todo. Malvados o benditos. Y tienes diagnósticos, test. Yo creo que tienes que tener el libro para revisarlo, no te digo una vez por hora, pero por lo menos una vez por semana, y decir, a ver, ¿cuál de estas tengo que seguir trabajando? Si no una vez por hora, por lo menos una hora diaria. Bueno, hay que dedicarle. Lo que yo les sugiero normalmente a las iglesias es, tienen 30 temas, tienen 30 semanas, júntense en grupos, Fabuloso. vean una por vez, háganse las preguntas unos con otros, ayúdense. Esto es lo maravilloso de la comunión creyente. El tener hoy una comunidad, una iglesia a la que pertenecer es para crecer juntos y para poder ser cristianos benditos en tiempos peligrosos. Sirve entonces para el estudio en grupo, Sí. la discusión en grupo. La información de dónde obtenerlo la encuentra aquí, en la descripción de este programa, para que lo pueda ordenar, para que lo pueda buscar. Está también que por Amazon. Amazon. En Amazon lo puede conseguir sin problemas. Ok, muy bien. 2 preguntas. En su experiencia trabajando con líderes, con pastores, ¿tiene
tal vez tenga varios, pero cuénteme un testimonio de una persona que enfrentó algo de esto y al cambiarlo hubo resultado o en su empresa o en su ministerio o en su familia. ¿Hay algún caso que le venga a la mente? Lo primero que me viene a la mente es que llevo 20 años diciendo qué pena que las sesiones de coaching son confidenciales, porque si no escribiría un libro de toda la cantidad de maravillosos testimonios que hemos vivido. Pero yo no voy a decir que fui yo. Pero recuerdo un caso de un empresario que con muchas posibilidades que nos contrató para llevar a su empresa al siguiente nivel, y después del primer mes me llama un día y me dice: Héctor, quiero cambiar mi visión. Bueno, le digo, cuéntame. Quiero reconquistar a mi esposa. Ay, qué lindo. Él se dio cuenta que ser un infeliz lo hacía improductivo. Wow. Y dedicó los próximos meses y dedicamos el proceso de entrenamiento y de coaching para que vuelva a conquistar a su esposa y convertirse en el hombre de Dios que Dios quería en ese hogar. Wow. Lo logró, y con los años su empresa creció enormemente por quien él había decidido ser. Yo creo que con Dios la vida fluye, y si en algún área de tu vida no estás fluyendo, debes preguntarte: ¿qué característica me está estorbando? Ay, qué lindo testimonio. Yo dije que eran 2 preguntas. La última es personal. ¿Me dirías con cuál de ellas tienes más problemas? ¿Cuál es la que más La que más me costó a mí es intemperancia. Sí. Y el intemperante impetuoso, yo soy de los que Dios me tiene que decir no. Dios me cierra puertas, porque yo quieto. Sí. Y estoy trabajando en ir a otro ritmo. Ahora Dios nos mudó a un lugar y nos dijo: va a ser el oasis. Desde ese lugar te voy a preparar para lo que viene, para que vayas a otro ritmo. Y ahí pude escribir este libro. No sé si este libro lo hubiera podido escribir en otro ritmo. Este libro requería mucha oración, mucho... es un arma filosa. Entonces tenía que entregarte algo que cuando lo tengas en la mano no te corte, sino te ayude a sanar, te ayude a poder ser el cristiano que Dios te llamó a ser. ¿Cuánto le ha bendecido escuchar al doctor Teme en el día de hoy compartiendo esas 18 características de los malvados? Me siento medio malvado mientras escucho esto. Y las 9 características de los benditos. Y me siento inspirado a querer ser bendito, querer participar de este material. Encuentra el libro, por favor, búsquelo en Amazon o sencillamente a la dirección del doctor Teme. Alguna persona de repente se va a sentir inspirado y quiere decir: me gustaría participar de alguno de esos programas que tienen, me gustaría ser parte, o me gustaría invitar al doctor a estar con nosotros o en mi empresa, lo que sea. Hágalo. A mí me ha hecho mucho bien, me parece que a todos nos ha hecho bien en este día escuchar estos principios tan valiosos. Le suplico que le dé me gusta y que lo comparta con otra persona. Y si usted todavía no está suscrito a Escuela de Pescadores, este programa no para. Cada semana tenemos a alguien nuevo con nosotros que nos enriquece. Solo invito a amigos, todavía no invito a enemigos, solo amigos. Amigos que tienen algo que me bendice a mí y que digo: si me bendice a mí, de seguro va a bendecir a mis otros amigos que están del otro lado de la cámara. Así es que siga viendo Escuela de Pescadores. Un abrazo y hasta la próxima.